a todos, mi nombre es Daniel Kisbert y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio del tema de potencial eléctrico, en el cual, conociendo conceptos básicos, vamos a poder realizar paso por paso la resolución de este problema y así llegar a un resultado. ¿Qué nos dice el problema? Con un alambre muy delgado de longitud L igual a 30 centímetros se forma la letra U y se le suministra una densidad de carga lineal uniforme de lambda igual a 8 por 10 a la menos 10 coulomb sobre metro. Y nos está pidiendo hallar la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B. Bien, comencemos. Veamos en el grafiquito el alambre, ¿no es cierto?, de una longitud total de 30 centímetros que está formando una U, ¿no es cierto?, como se muestra en la figura. Y nos está pidiendo hallar la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. En este caso, al ser un alambre y además que está cargado con una densidad de carga lineal uniforme lambda, el tratamiento ya no es igual como si fuera una carguita puntual. Nosotros sabemos que el potencial eléctrico B es igual a la constante eléctrica K multiplicado por la carga dividida entre la distancia de separación de la carga y el punto que estamos analizando. ¿No es cierto? De forma diferencial también podemos hallar el potencial eléctrico de forma diferencial, que va a ser igual diferencial de potencial eléctrico igual a la constante K multiplicado por diferencial de carga dividido entre la distancia de separación de la carga y el punto que estamos analizando. En este caso, al tener densidades de carga, vamos a trabajar de forma diferencial. Es decir, también tenemos que recordar lo siguiente. Además, ¿no es cierto? Sabemos que la densidad de carga lineal es igual a ¿qué? A la carga dividida entre la longitud. Y de forma diferencial también podemos expresar esta densidad de carga. En este caso va a ser el diferencial de carga dividido entre el diferencial de longitud, que en este caso ya va a ser diferencial de Y, dependiendo si es vertical, o diferencial de X si ya va a ser vertical. Lo pondremos diferencial de L nomás por el momento. Entonces, de acá podemos despejar el diferencial de carga, que va a ser igual a ¿qué? A lambda por diferencial de longitud, ¿no es cierto? Este diferencial de longitud, ya les decía, puede variar entre diferencial de X o diferencial de Y, ya sea vertical u horizontal, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos expresiones que nos van a poder ayudar en este ejercicio. Bien, entonces vamos a comenzar por hallar el potencial eléctrico en el punto A. Entonces vamos a hallar potencial eléctrico en el punto A, ¿ya? Además que también lo vamos a hacer por partes, es decir, vamos a tomar el alambre de la izquierda primero, luego el alambre de la derecha y luego el alambre horizontal, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo por partes. Entonces, para el alambre de la izquierda, vemos que en este grafiquito aislamos solo el alambre de la izquierda y vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tomarnos un pequeño diferencial, como vemos acá, un pequeño diferencial de este alambrito, un pequeño pedacito, en el cual simularía como si fuera una carguita puntual. Entonces, tomamos un pequeño diferencial, como tenemos en la figura, que va a ser un diferencial de carga, y vemos que tiene una alturita, por así decirlo, que va a ser diferencial de Y. Entonces, vemos que también se está formando, vamos a necesitar nosotros la distancia entre la carguita, o este diferencial de carga, y el punto que estamos analizando, en este caso A, que en el grafiquito está con la letra R la distancia, ¿no es cierto? Entonces vemos que se está formando un triángulo rectángulo acá, ¿no es cierto? Un triángulo rectángulo, en el cual nos va a ayudar, a poder hallar esa distancia R. Bien, acá tenemos el triángulo rectángulo, entonces podemos hallar esa distancia R aplicando únicamente Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces va a ser igual a al cuadrado más y al cuadrado.
Para fines de no complicarme mucho con los datos, ¿no es cierto? Porque hemos visto que acá valía 5 centímetros, 5 centímetros. Esos 5 centímetros lo voy a reemplazar por la letra A únicamente, ¿ya? Entonces, en otras palabras, A vale 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, solo para no estar escribiendo 5, sino una variable que se entienda mejor, va a ser A, ¿ya? Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, comenzaremos a hallar el potencial eléctrico de esta barrita del lado izquierdo, o de este alambre del lado izquierdo. En este caso, diferencial de potencial eléctrico 1 le llamaremos, va a ser igual a K, diferencial de carga 1 sobre, en este caso, la distancia de separación de la carga, o del diferencial de carga y el punto A, ¿no es cierto? Lo reemplazaremos, va a ser igual a K por diferencial de carga. Eso ya habíamos visto, se trabaja con la densidad de carga lineal, que es igual a lambda por diferencial de la longitud, pero en este caso la longitud está en el eje vertical, o sea, en el eje Y, entonces voy a tomar diferencial de Y, dividido entre la distancia de separación, que en este caso es R, pero R ya le hemos hallado, que es la raíz cuadrada de A al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A esta expresión la tengo que integrar, ¿ya? Integrando, ¿qué voy a tener? En los dos miembros de mi ecuación. En este miembro, la derivada se me va a simplificar con la integral. Entonces voy a tener que el voltaje 1 es igual a... sacaré fuera de mi integral todas las constantes, es decir, K y lambda. Integral ¿de qué? De diferencial de Y dividido entre A al cuadrado más Y al cuadrado. ¿No es cierto? Ya estamos integrando, pero para integrar necesito límites, ¿no es cierto? Entonces, según el eje de referencia que tenemos X y Y, tengo que barrer o tengo que integrar desde este punto, cubriendo todo mi alambre, ¿no es cierto? Hasta este otro punto. Entonces, según mi sistema de referencia, voy a tener que integrar desde menos A, ¿no es cierto? Menos A, según el sistema de referencia. ¿Hasta dónde? Hasta A, ¿no es cierto? Desde menos A hasta A. Entonces ya vemos que se forma nuestra integral. Y recordando conceptos de cálculo 1 podemos integrar, ¿no es cierto? Entonces integrando nos va a dar el siguiente resultado. Potencial eléctrico 1 es igual a K lambda multiplicado por lo siguiente. Va a ser igual al neperiano de la raíz cuadrada de Y al cuadrado sobre A al cuadrado más 1, toda esta raíz más Y sobre A. ¿No es cierto? Y todo esto lo evaluamos desde menos A hasta A. Entonces, potencial eléctrico 1, ya evaluando nuestros límites, vamos a tener lo siguiente. K lambda, todo esto multiplicado por el neperiano. Al ser una resta, al tener una resta de logaritmos, utilizamos las propiedades de logaritmos, que la resta se transforma en división, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Ya evaluando por si acaso, vamos a tener lo siguiente. Neperiano de raíz de 2 más 1 dividido entre raíz de 2 menos 1. Entonces ya tenemos nosotros nuestro potencial eléctrico en el alambre de la izquierda. Hallaremos el potencial eléctrico en el alambre de la derecha. Vemos con este grafiquito, va a ser el mismo análisis. Vamos a tomar un diferencial de carga y vamos a aplicar las relaciones que ya conocemos o las ecuaciones que ya conocemos. En este caso vamos a tener lo siguiente. Si se fijan o si nos damos cuenta, es el mismo gráfico que teníamos antes, solo que uno era de la izquierda y el otro era de la derecha, pues de la derecha. Entonces, tienen las mismas dimensiones porque es simétrico, ¿no es cierto? Se me van a generar las mismas ecuaciones, el mismo análisis, la misma integral. Entonces, por simetría yo puedo decir lo siguiente. Por simetría.
¿no es cierto? Yo puedo decir lo siguiente, que el potencial eléctrico en este alambre derecho es igual al potencial eléctrico 1 nomás, pues, o sea, el de la izquierda, porque es lo mismo. Entonces, potencial eléctrico 2 es igual a K lambda neperiano de raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 menos 1. Listo, ya tengo otro potencial eléctrico. Hallaremos el potencial eléctrico en el alambre horizontal. Aislando el alambre horizontal, tenemos el siguiente gráfico, ¿no es cierto? De la misma forma, tomamos un pequeño diferencial de carga, ¿no es cierto? Y vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. Diferencial de potencial eléctrico 3 es igual a K por diferencial de carga dividido entre la distancia de separación entre la carga o el diferencial de carga y el punto de análisis, en este caso A, ¿no es cierto? Entonces seguimos reemplazando. Nosotros ya conocemos que diferencial de carga es lambda por diferencial de longitud, pero en este caso la longitud está sobre el eje X o en el eje X. Entonces va a ser diferencial de X dividido entre la distancia de separación entre el diferencial de carga y el punto A, que es R, ¿no es cierto? Entonces reemplazaremos diferencial de potencial eléctrico 3 es igual a ¿qué? Acá lambda diferencial de X sobre R, pero R ya lo hemos hallado antes, o si quieren lo hallamos de nuevo en este grafiquito, se sigue formando el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces aplicamos Pitágoras, va a ser A al cuadrado, ¿no es cierto? Más el otro cateto al cuadrado, que en este caso el otro cateto es X, ¿no es cierto? Entonces X al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esto? Tengo que integrar, ¿no es cierto? Integro. Ya sabemos que el miembro de la izquierda se me simplifica con la derivada y la integral, ¿no es cierto? Entonces voy a tener potencial eléctrico 3, sacaremos todas las constantes, K lambda integral de dx sobre A al cuadrado más X al cuadrado. Los límites. Los límites tengo que barrer todo el eje X, en este caso. Según el sistema de referencia que tengo acá, tengo que barrer desde aquí, que tiene un valor de menos A, desde el origen, ¿no es cierto? Que es el punto A, menos A. Tengo que barrer todo este alambre, ¿no es cierto? Hasta llegar a A. Entonces, desde menos A hasta A, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, es la misma integral que hemos hallado antes con los de anteriores alambres, izquierdo y derecho. Entonces me va a dar el mismo resultado, ¿ya? Entonces tenemos el potencial eléctrico 3 que va a ser igual a K, lambda, todo esto multiplicado por el neperiano, de raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 menos 1. Listo, ya tengo el potencial eléctrico 3. Y ahora puedo hallar el potencial eléctrico total en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, el potencial eléctrico total en el punto A va a ser potencial eléctrico 1 más potencial eléctrico 2 más potencial eléctrico 3. Pero si nos hemos dado cuenta, todos eran lo mismo. Entonces va a ser 3 veces cualquier potencial, ¿no es cierto? Entonces, potencial eléctrico en A va a ser igual a 3 veces, ya directamente 3 veces K lambda neperiano, ¿no es cierto? De raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 menos 1. Listo, ya tengo el potencial eléctrico en el punto A. Ahora vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho para el potencial eléctrico A, pero en este caso ya vamos a hallar el potencial eléctrico en el punto B. Entonces hallamos el potencial eléctrico en el punto B, ¿no es cierto? Que ya es otro punto, entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma. Ya, lo mismo, hacemos el mismo análisis, ¿no es cierto? Nos tomamos un pequeño diferencial de carga acá, diferencial de carga, ¿no es cierto? Y hallamos el potencial eléctrico. Diferencial de potencial eléctrico 1 asterisco le llamaré para no confundir con los anteriores, es igual a K, diferencial de carga sobre la distancia de separación, igual a que K lambda por diferencial de, en este caso está en Y, sobre R.
¿no es cierto? Entonces aquí podemos hallar R también. R por Pitágoras es igual a ¿qué? A al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Diferencial de potencial eléctrico 1 asterisco es igual a K lambda por diferencial de Y. Todo esto divide entre R. Raíz de al cuadrado más Y cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esto? Integrarlo. Integrando voy a tener lo siguiente. Potencial eléctrico 1 asterisco es igual a K lambda integral de diferencial de Y sobre raíz de al cuadrado más Y al cuadrado. Necesito mis límites, ¿no es cierto? Entonces, tengo que partir desde acá, ¿no es cierto? Y tengo que barrer todo el alambre hasta llegar a acá. Según mi sistema de referencia, ¿no es cierto? X y Y que tengo ahí. Tengo que barrer desde ¿cuánto? Desde menos 2 veces A, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde? Según el sistema de referencia, hasta 0. Bien, entonces integrando me da lo siguiente, ya directamente el resultado. El potencial eléctrico 1 asterisco es igual a K lambda neperiano de raíz de 5 más 2. Bien, ya tenemos nuestro potencial eléctrico de la barra izquierda. Ahora, para la barra derecha es el mismo análisis, y al igual que con el punto A, con el potencial eléctrico en el punto A, por simetría, yo puedo decir lo siguiente, por simetría, ¿no es cierto? El potencial eléctrico 2 asterisco es igual al potencial eléctrico 1 asterisco, porque se me van a generar las mismas ecuaciones, la misma integral, los mismos límites, todo va a ser lo mismo. Entonces ya tengo el potencial eléctrico 2 asterisco, ¿no es cierto? Que es K lambda neperiano de raíz de 5 más 2. Listo. Ya tengo mi potencial eléctrico de la barra derecha. Ahora, para el potencial eléctrico del alambre horizontal, ¿no es cierto? En este caso ya es desde el punto B. Vemos que también se nos está formando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Del cual podemos hallar R. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces A al cuadrado más X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces hallamos el potencial eléctrico debido al alambre horizontal. Entonces, diferencial de potencial eléctrico 3 asterisco es igual a ¿qué? Ya directamente, K lambda diferencial de X, todo esto dividido entre R, pero R es la raíz cuadrada de 4A al cuadrado más X al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer con esto? Tengo que integrar. Integro y vamos a tener lo siguiente. Potencial eléctrico 3 asterisco es igual a ¿qué? K lambda integral de X sobre 4 veces A al cuadrado más X al cuadrado. Todo esto en raíz. Necesito mis límites. Tengo que barrer desde acá, recorriendo todo el alambre hasta acá, ¿no es cierto? Entonces, según el sistema de referencia que tenemos nosotros, va a ser desde menos A hasta A, ¿no es cierto? Entonces, integrando directamente ya, voy a obtener el potencial eléctrico 3 asterisco, ¿no es cierto? Que va a ser igual a ¿qué? K lambda, todo esto multiplicado por el neperiano, de raíz de 5 más 3, todo dividido entre 2. Bien, entonces ya tengo mi potencial eléctrico 3. Ahora puedo hallar el potencial eléctrico total en el punto B, que va a ser potencial eléctrico 1 asterisco, más potencial eléctrico 2 asterisco, más potencial eléctrico 3 asterisco. Entonces, el potencial eléctrico en el punto B va a ser igual a ¿qué? Como teníamos dos veces el mismo potencial 1 y 2, va a ser la suma, ¿no es cierto? 2 veces K lambda neperiano de raíz de 5 más 2. Más el potencial eléctrico 3, que es K lambda neperiano de raíz de 5 más 3 dividido entre 2. ¿No es cierto? Entonces, este ya es nuestro potencial eléctrico en el punto B.
Ahora tengo que ir al diferencial de potencial, que únicamente es la diferencia. Potencial eléctrico A menos potencial eléctrico B es igual a ¿qué? 3 veces K lambda neperiano de raíz de 2 más 1, raíz de 2 menos 1. ¿No es cierto? Ese es el potencial en el punto A. Menos el potencial eléctrico en el punto B, que lo acabamos de hallar. 2 veces K lambda neperiano de raíz de 5 más 2 menos K lambda neperiano de raíz de 5 más 3 sobre 2. Listo, ya está. Lo único que tengo que hacer acá es reemplazar datos. Entonces, metiendo toda la calculadora, tenemos que la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual a 10,4 voltios. Entonces, con esto hallamos la respuesta a este ejercicio.